Los invito a que hablemos un poco sobre los hackers. Y creo que es muy importante que hablemos de ellos porque hay una especie de confusión generalizada entre las personas que no son iniciadas en los temas de tecnología e informática y culturas vinculadas a estas cuestiones. Se suele confundir a un hacker con un cracker y entonces un grupo, un colectivo que se caracterizó por tener una ética, que es justamente la ética hacker, termina siendo confundido con personas que no son otra cosa que ciberdelincuentes. Entonces, ¿qué mejor que hacer una especie de paseo, una introducción a un tema que realmente es muy amplio, pero como para tener una idea aproximada de la cuestión? Vamos a comenzar con una frase de Stewart Brand, de quien vamos a hablar en un ratito. Esta frase se la cita en la biografía de Steve Jobs y es muy interesante porque pinta un poco cómo era la cultura, cómo era el entorno social en los años 60. Dice Stewart Brand: la mayor parte de nuestra generación despreciaba las computadoras por considerarlas la representación del control centralizado. Sin embargo, un pequeño grupo, al que después denominaron hackers, aceptó las computadoras y se dispuso a transformarlas en herramientas de liberación. Aquel resultó ser el auténtico camino hacia el futuro. Bien, vamos a ver entonces a qué se refería Stewart Brand y quién era Stewart Brand. En los años 60, pónganse un poquito en situación, la época de los hippies, la época del rock ácido de California, de todos esos movimientos beats que había en Estados Unidos. En Inglaterra teníamos a los Beatles, teníamos a los Stones. Era un momento en que la juventud realmente estaba saliendo de su habitación al mundo y haciéndose sentir, haciéndose escuchar. Así como estaban los hippies, que en realidad la palabra hippie hace referencia a un concepto que es los que conocen el secreto, los que la tienen clara, sería más o menos la traducción. Estos hippies era como que un grupo como opuesto a otro grupo de jóvenes, que eran los grupos de los jóvenes tragalibros, de los nerds, los jóvenes que se la pasaban investigando un área totalmente nueva que eran los principios de la computación, la programación, los temas de tecnología. Era realmente un grupo nutrido, que no tenían prácticamente puntos de contacto y básicamente tenían una visión bastante diferente unos y otros sobre diversos temas. Unos tenían una postura bastante utópica respecto del uso de la tecnología, que era el grupo de los jóvenes más tecnológicos. Estos pensaban que realmente la tecnología podía ayudar a mejorar el mundo, y estaba el otro grupo de jóvenes que consideraban más bien una postura distópica respecto de la tecnología, como que realmente en manos de los gobiernos nos iban a dominar totalmente, nos iban a esclavizar, y tenían un panorama bastante sombrío. Sin embargo, había otras personas que tenían otros conceptos, otras ideas, y que realmente eran personajes muy interesantes. Uno de ellos era Stewart Brand. Stewart Brand era un joven que tenía un pie en cada mundo. Tenía una formación académica, pero también tenía un espíritu de libertad y de aventura y de ganas de conocer el mundo y de hacer cosas nuevas. Tanto es así que él tenía una especie de motorhome, un camión que lo había adaptado, y con su esposa, teniendo 23 años, salieron a la ruta en Estados Unidos, llevando todo tipo de elementos para intercambiar o para vender en donde fuera que pararan, en los pueblitos que iban encontrando. Y también tenían una especie de biblioteca móvil, y donde llegaban hacían capacitaciones de todo tipo. Stewart también se le ocurrió en ese momento armar un catálogo que se llamó el Catálogo de toda la Tierra,
donde justamente era un catálogo. Él presentaba diversos artículos, los describía. Él no se quedaba con ningún dinero, tal vez le gustaba, no sé, determinada vajilla o vasos o tazas, entonces los describía y la gente que le interesaba se ponía en contacto con el fabricante y se lo compraba. O sea, él no era intermediario en el sentido de percibir algún dinero. Y en este catálogo de toda la Tierra también ponía consejos sobre medio ambiente, muy, muy moderno, si lo pensamos. En ese momento todavía no estaba esta conciencia medioambiental que tenemos ahora. Hablaba de diversos temas sobre tecnología, sobre vida diaria. Era realmente un catálogo de toda la Tierra. Da para hablar toda una intervención solamente para Stewart Brand, pero más o menos para que vean cómo era la forma de ser, la personalidad de este importantísimo actor de ese momento, porque él fue el que en cierto modo hizo de puente entre el grupo de los jóvenes más hippies y los jóvenes más tecnológicos. Entonces así es como la visión un poco más utópica que tenía Brand y que tenían los más tecnológicos termina juntándose con la de los jóvenes hippies. Es un periodo súper interesante para estudiar para todos los que nos interesa el activismo, los años 60, porque tenemos también el movimiento por la libertad de expresión, que fue muy importante. Vemos ahí a los jóvenes estudiantes, tal vez por primera vez, decidiendo hacerse oír en el campus universitario y durante muchos días. O sea que fue realmente muy importante para nosotros que ahora estamos interesados en las cuestiones de activismo. ¿Quién fue Richard Brautigan? Richard Brautigan fue un poeta